Muy buena tarde, chicos, es un gusto poder comunicarme con ustedes nuevamente por este medio, poder desarrollar una clase más de esta manera y poder pues tener un contacto aunque sea virtual con ustedes, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a trabajar lo que son los números racionales, también conocidos como números fraccionarios, y pues vamos a recordar un poco de qué es un número fraccionario o un número racional, ¿verdad? Este puede más que todo representarse por medio de fracción, la unidad, es decir, el número, y vamos a recordar algunos aspectos. Sabemos que en una fracción pues tenemos un número compuesto de esta manera. Tenemos 4/3, en donde la parte de arriba se conoce como numerador y la parte de abajo se conoce como denominador. Entonces, estas son las dos partes que comprenden una fracción o que forman una fracción. La fracción puede ser negativa de la misma forma, o sea, por ejemplo, también nos podemos encontrar con fracciones positivas. Entonces, hay varios tipos de fracciones, vamos a recordar un poquito. Fracciones homogéneas, o sea, fracciones que tienen igual denominador, fracciones heterogéneas, fracciones, encontramos fracciones propias y también tenemos fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas cuyo denominador es mayor que el numerador, y las fracciones impropias son aquellas cuyo denominador es menor que el numerador. En este caso, el ejemplo que les estoy proporcionando, el numerador es mayor que el denominador, entonces podríamos decir que es una fracción impropia. Entonces, la vez pasada trabajamos los números enteros. Y les explicaba que los números enteros también se podían representar en un plano cartesiano. Y las fracciones pues también se pueden representar dentro de un plano cartesiano, con la diferencia y la salvedad pues que nosotros debemos de tomar en cuenta la manera en que debemos dividir exactamente en partes iguales lo que es la unidad. Por ejemplo, ¿qué les digo? Las partes de entre 0 y 1, ¿verdad? Entre 1 y 2. O sea, cada uno de esos espacios se deben dividir exactamente. Eso es cuando hablamos de la representación de un número racional en el plano cartesiano. Y nos vamos a enfocar directamente en que, por ejemplo, un número decimal o racional también se puede convertir en número decimal, y un número decimal pues también se puede convertir en fracción. Entonces yo acá les voy a dar un ejemplo. En el tema que nos vamos a enfocar hoy directamente es en la página 90 del libro, en donde aparece lo que es fracciones decimales. Entonces, las fracciones decimales, les quiero aclarar, es cuando una fracción tiene como denominador ya sea el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, el millón, en fin, ¿verdad? Entonces, cuando tiene el 1 seguido por ceros. Entonces, a eso se le conoce como fracción decimal. ¿Cómo convertir una fracción decimal a número decimal? Lo vamos a trabajar ahora en este momento. Por ejemplo, si yo tengo 78 centésimos y tengo el 100 como denominador, entonces, ¿cómo pasar esta fracción a número decimal? Sencillo. Lo único que voy a hacer es contar la cantidad de ceros que mi denominador tenga, va a ser la cantidad de decimales que mi número va a tener acá. Entonces tiene 1, 2 ceros. Mi resultado al momento de convertirlo en número decimal va a tener 2 decimales. ¿Por dónde comienzo? Empiezo por el 8, sería el primer decimal. El 7 sería el segundo decimal. Entonces ya tengo 2. Escribo el punto, pero como no puedo dejar solo punto 78, entonces escribo el 0. La fracción 78 centésimos
expresado en número decimal me queda 0.78. Por ejemplo, tengo acá otra que es 49 décimos. Entonces, y lo quiero convertir a número decimal. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Simple y sencillo. Acá solo hay un 0, entonces mi resultado solo va a tener un decimal. El 9 sería el punto, y como el 4 no lo puedo dejar volando, entonces escribo el 4. Me queda 4.9. Acá nos encontramos con 3 ejemplos más que les quiero compartir acerca de cómo convertir una fracción decimal a número decimal, ¿verdad? Entonces tenemos acá 3 milésimos, 82 centésimos y 45 milésimos. Entonces acá el 3 milésimos tiene 3 ceros. Entonces mi resultado va a tener 3 decimales. Comienzo acá entonces, el 3 sería el primero. Pero como todavía ya no tengo más números acá en el numerador, entonces lo que voy a hacer es completar con ceros. 2 decimales, 3 decimales, escribo el punto y acá también escribo el 0. Entonces mi resultado me quedaría 0.003. Por ejemplo acá 82 centésimos. ¿Cuántos decimales va a tener mi resultado? 2. ¿Cómo sé que va a tener 2? Porque acá hay 2 ceros. Entonces comienzo por el 2. Primer decimal, segundo decimal, punto y 0. Recuérdense que los que van a formar parte de los decimales es el numerador. El denominador solo nos está indicando nada más cuántos decimales tendrá nuestro resultado. Entonces en este caso tenemos también 45 milésimos. En este caso va a tener 1, 2 y 3 decimales. Comienzo, el 5 sería el primero, el 4 sería el segundo, pero como ya no tengo más, entonces lo complemento con ceros. Entonces acá me queda 0.045. De esta manera se convierte una fracción decimal a número decimal. Entonces, y lo mismo sucede cuando nosotros trabajamos o convertimos un número decimal a fracción, que es totalmente lo contrario. En este caso yo les presento a ustedes 3 ejemplos de cómo pasar un número decimal a fracción decimal. En este caso es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Pero es sencillo, es prácticamente lo mismo. Tengo que contar el número de decimales que tiene mi resultado. En este caso tiene 1, 2 y 3. Entonces quiere decir que el denominador de esa fracción va a ser 1000, ¿verdad? Entonces, y el número que tengo acá es el que va a ir como numerador de la fracción. En este caso, ¿cuántos decimales tiene este número? Tiene 1 y 2. Entonces ahora quiere decir que mi fracción va a tener 2 ceros. Entonces va a ser 100, ¿verdad? Y el 49 solo lo copio como numerador. Acá tiene solo un decimal, entonces mi fracción solo va a tener un 0. Mi denominador en la fracción solo va a tener un 0. Entonces acá el 2 solo lo copio. De esta manera es como se pasa un número decimal a fracción decimal. Muy bien, chicos, esta ha sido la explicación acerca de cómo convertir una fracción a decimal y cómo pasar un decimal a fracción decimal.